Las cosas que no debes dejarte pasar si vas a ir a Cancún. Como todo destino turístico en el mundo, Cancún tiene muchísimas trampas por las cuales los turistas principiantes se van a dejar ir. Hablo de que te pueden cobrar excesivos costos, tanto en los pasajes de bus como en todo lo que tiene que ver con los tours hacia las diferentes islas, hacia Chichén Itzá, hacia diferentes ciudades, y te puede salir muy costoso simplemente el hecho de ir hasta allá. Así que acá te voy a hablar desde mi experiencia con nuestro viaje hacia Cancún, para que sepas cuáles son las mejores recomendaciones y cuáles son esos errores que nunca debes hacer si vas a viajar a Cancún. Así que quédate hasta el final del video para que sepas todos los tips si quieres viajar hacia este destino. El primero, ¿dónde cambiar los dólares si en el aeropuerto o en Cancún o cualquiera de los otros pueblos, llámese Playa del Carmen o Tulum? Es muy sencillo y esto siempre se los voy a decir en todos mis videos. Si ustedes no tienen moneda nacional, siempre tengan dólares, y cuando lleguen al aeropuerto simplemente van a hacer un cambio de lo que equivaldría más o menos a un día de estadía en el país que vayan a estar, no solamente en Cancún, en cualquier país del mundo. Van a cambiar lo de un día, y después de ese día, cuando ya lleguen hacia Cancún, que sería en este caso, lo que van a realizar es hacer el cambio de su moneda de dólares hacia los pesos mexicanos. Te va a salir muchísimo más barato, porque en el área internacional te lo van a cobrar excesivamente caro y te vas a ahorrar bastantes dólares simplemente por hacer este truco. Cámbialos en Cancún. Otra pregunta es si puedo pagar en dólares en Cancún, y la verdad es que sí, puedes pagar en dólares, pero la mejor opción es hacer el cambio de la moneda, porque si pagas en dólares te van a cobrar muchísimo más caro. 2. ¿Cuál es el mejor transporte para ir desde el aeropuerto de Cancún hacia Cancún o Playa del Carmen o cualquier parte de la Riviera Maya? El aeropuerto de Cancún nos tiene una grandísima, pero grandísima oferta, en donde vas a tener muchísimas opciones. Vas a tener taxis, vas a poder alquilar los carros, vas a poder ir hasta tus hoteles. Si tienes un hotel all inclusive, lo más probable es que ese mismo hotel tiene un bus o un microbús para que puedan transportarte hasta ese hotel. Entonces te vas a ahorrar ese dinero. Pero si no tienes la opción de estar ahí, lo que más te recomiendo, si no tienes tanto presupuesto, en el mismo aeropuerto de Cancún hay muchísimas estaciones de bus, sobre todo los buses ADO, los cuales son muy económicos para poder llegar tanto a Cancún como Playa del Carmen como Tulum. Todo desde el mismo aeropuerto. ¿Cuáles son los requisitos migratorios para ingresar a México? Recuerda que los requisitos migratorios en México son muy sencillos, ya que ellos están muy abiertos al turismo, y uno de estos es que tengas tu boleto de salida. Recuerda siempre haber comprado tu tiquete de vuelo para salir, para que no te vayan a poner problemas en migración. Aparte de eso, no hay ninguna restricción migratoria, hablando epidemiológicamente, ya que no necesitas demostrar ninguna prueba negativa, ni tampoco estar vacunado. También recuerda que tienes que tener una reserva en un hotel para que en migración no te vaya a poner ningún problema. Recuerda que todos estos requisitos te los voy a explicar en un solo video, ya que este video sería muy largo, y te los voy a dejar acá arriba para que sepas cómo realizarlo y cómo poder ingresar sin tanto problema a este país. ¿Cuál es el mejor hotel para ti? Recuerda que toda la Riviera Maya tiene una grandísima, pero grandísima zona hotelera, y muchísimas partes en donde te puedes alojar. Hay alojamientos desde unos precios muy astronómicos hasta unos precios muy económicos. La verdad es un destino turístico muy económico para cualquier bolsillo. Así que si tú quieres y crees que Cancún es muy caro, la verdad es que no. Nosotros tenemos videos en nuestro canal y te aconsejo que sigas mirando los demás videos para que sepas cómo nos fue y cómo lo hicimos tan económico. También tienes que saber que en Cancún hay dos partes, una que es la zona hotelera y la otra es la Cancún Centro. Los hoteles con muchísimo más accesibles son desde Cancún Centro, y la zona hotelera es la más exclusiva. Pero no hay ningún problema, tú te puedes quedar tanto en Cancún Centro y llegar hasta la zona hotelera con simplemente coger el transporte público. La verdad es muy económico, cuesta unos 12 pesos ir desde Cancún Centro hasta la zona hotelera. ¿Dónde comer económico? En Cancún hay muchísimas partes donde tú puedes comer económico.
Una de estas partes se llaman los supermercados Chedraui, los cuales tienen unos precios muy accesibles, tienen plazas de comidas y donde tú puedes comer sin gastar de más. También hay otro tipo de tiendas, las cuales son los Oxxos, el 7-Eleven o el Circle K, y todos estos están alojados por todas las calles de Cancún. En realidad en todos lados vas a encontrar cualquiera de estas tiendas y ellos tienen unos precios muy accesibles para que no te vayas a salir de tu presupuesto. También recuerda que tienes que ir hacia el Parque Las Palapas, te recomiendo ir, y acá te voy a dejar un video sobre cómo fuimos al Parque de las Palapas. Es muy sencillo ir y la verdad la comida es muy rica y muy económica. Así que recuerda que si te está gustando este tipo de videos, recuerda suscribirte en este canal y regalarnos un muy buen like para que nos ayudes a que este canal siga creciendo. Las excursiones, hay diferente tipo de excursiones hacia muchísimas islas. Está la isla Contoy, está Holbox, está Isla Mujeres, está Cozumel, que está en Playa del Carmen, en todo el frente del Playa del Carmen, y tienes que saber y preguntar cuáles son las rutas más económicas. Por lo general, si estás en la zona hotelera, siempre te van a cobrar casi 3 veces de lo que en realidad cuesta. Si lo que quieres es ahorrarte un poco de dinero, caray, eso sí me interesa. A todos estos destinos tú puedes llegar simplemente tomando transporte público y llegando hasta ciertos puntos, y en esos puntos puedes tomar un ferry, que lo que te hacen es acercarte hasta allá. Te vas a ahorrar muchísimo dinero haciendo este tipo de recorridos. Por lo menos para Isla Mujeres puedes coger alguno de las rutas R5 o R6 para que te lleven hacia Puerto Morelos, y en Puerto Morelos puedes tomar cualquiera de los ferries que te llevan hasta allá. Te vas a ahorrar casi 3 veces lo que te van a cobrar por persona. Los tours a Tulum y hacia Playa del Carmen, tienes que saber que las distancias entre Cancún a Playa del Carmen es más o menos 1 hora, 1 hora y cuarto, y hacia Tulum es más o menos 2 horas a 2 horas y media, dependiendo del tráfico que haya en el momento. Pero la verdad son muy sencillos. Tú puedes ir tanto como en tour. Como ya te dije, en tour te van a cobrar más o menos el doble o el triple de lo que te puede costar por aparte. O la otra es llegar hasta las estaciones de buses de ADO en Cancún Centro, y desde ahí puedes tomar cualquier bus que te va a llevar hasta allá por menos de la mitad del precio. Auto rentado o transporte público. Ya esto depende de tu bolsillo. Si tienes un bolsillo que no está muy holgado y está un poco muy apretado de presupuesto, te recomiendo que pases por transporte público. Hay muchísimos transportes públicos por toda la zona de la Riviera Maya. Por todos lados puedes encontrar el transporte público y va a ser muy sencillo llegar. No va a ser tan cómodo, pero en realidad te vas a ahorrar mucho dinero. Si tienes la opción de rentar un carro, también te lo recomiendo, ya que vas a estar muchísimo más cómodo y vas a poder conocer un poco más, ya que te va a rendir más el tiempo. ¿Dónde comprar souvenirs baratos? Te recomiendo siempre comprar souvenirs baratos, no en la zona hotelera, sino en Cancún Centro. En Cancún Centro hay muchísima oferta, sobre todo en el Mercado 28. El Mercado 28 es hermosísimo y puedes comprar en este tipo de mercado todos los souvenirs y todo lo que quieras a unos increíbles precios. La verdad es algo muy económico que te puede ahorrar bastante. En Cancún puedo tomar taxis o mejor tomo bus. Bueno, te voy a contar mi experiencia desde donde nosotros nos quedamos, que nos quedamos en Cancún Centro, que es al lado de la estación de buses de ADO. Nos cobraban alrededor de unos 300 a 400 pesos ir solamente desde nuestro hotel hasta la zona hotelera. La verdad nos parecía un costo exagerado para ir, lo cual nosotros preguntamos y lo que nos dijeron fue simplemente tomen la ruta R1 y esta ruta te va a llevar hasta la zona hotelera. Entonces simplemente con un bus te vas a ahorrar demasiado dinero, y los buses salen desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día. Entonces vas a tener prácticamente todo el día para poder tomar estos buses. Y en Cancún hay sargazo. Bueno, la recomendación siempre es que estés pendiente pues de las noticias, porque esto es un fenómeno natural el cual llega, y al ser natural pues no sabemos cuáles son las fechas. Por lo general siempre están entre febrero y septiembre, pero
pueden haber temporadas en donde lleguen a diferentes meses, o también puede que llegue muy excesivo o pueden que lleguen poco. Entonces te recomiendo siempre, hay un grupo en Facebook que se llama Grupo de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, el cual te van a decir cuáles son las playas que están más libres y cuáles no. Recuerda que si quieres ir a Cancún y no sabes dónde comer, te voy a dejar aquí arribita nuestro video de cómo fuimos al Parque de las Palapas, cómo es y cómo fue nuestra experiencia comiendo allí. Así que te espero en nuestro próximo video.